Las redes sociales serán testigos de las maravillas y el poder de Dios. Con cámara del avivamiento.com, revolucionando las redes con la palabra de Dios. Quisiera invitarle, si es tan amable, a que usted por favor abra su Biblia conmigo. Y curiosamente les convoco a que entremos en la Escritura, en un interesante libro profético llamado el libro de Daniel, en su primer capítulo. Si me permiten esta hora, en los minutos siguientes, trataré de compartir la palabra que el Señor me ha encomendado para esta hora. En este interesante libro de Daniel, en sus primeros versos, leeré la porción de las Escrituras con la cual pretendo sentar la base escritural de lo que es asignado para hablar en este momento. Daniel, en su capítulo 1, especialmente en sus primeros versos, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Él la sitió, la rodeó, y el Señor le entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Le entregó parte de los utensilios de la casa de Dios y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con D minúscula. Dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajere de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, que tuvieran un buen parecer, que fueran enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, del vino que el rey bebía, y le dijo que los criase 3 años para que al fin de ellos lo presentasen delante de él. Entre tanto, y entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso sobrenombre. A Daniel le llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. En el verso 8 hay una declaración contundente en esta escritura. Si usted es de los que todavía usa Biblia, si usted es de los que escudriña la palabra, me gustaría provocarle a que usted lea la declaración que en este verso 8 hace esta porción escritural del primer libro de Daniel, en su capítulo 1. Este interesante versículo 8 declara lo siguiente. Si lo tiene, lea la escritura y dice: pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey se bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. Y al cabo de algunos días, cuando vino la revisión para ver cómo estaba su rostro, el rostro de Daniel era un rostro que resplandecía, a causa de que en él no había contaminación, a causa de que había guardado su corazón y a causa de que había guardado la asignación, la pureza y el propósito que había sido confiado para con su vida. Quisiera tomar este espacio de tiempo en el marco de esta importante convocatoria para que juntos reflexionemos sobre algunas realidades vividas en aquel tiempo que son un puro reflejo de lo que vemos hoy en día. Observar el cuadro profético del libro de Daniel nos da a entender algunos puntos relevantes de los cuales hoy
yo solamente quiero rescatar algunos. El primero de ellos es que la Biblia hace mención de que en un momento determinado hubo una especie de colonización, hubo una especie de transportación donde la gente de Israel fue llevada en la cautividad a Babilonia. La Escritura registra en este interesante libro que algo interesante acababa de acontecer. Un rey de nombre Nabucodonosor se le había entregado, Dios el soberano le había permitido tomar en cautividad no solamente a Jerusalén, sino también que los utensilios de la casa del Dios viviente habían sido tomados cautivos por aquel rey que representaba el imperio de Babilonia. La Escritura es responsable en decir que no solamente los utensilios habían sido llevados cautivos, sino que juntamente allí había una generación que estaba oprimida, que estaba siendo presa de la cautividad, que tenía una mentalidad secuestrada, con lo cual la intención de esta gente era cambiar la mentalidad de una generación, era cambiar el pensamiento de una generación. Para hacerlo, ellos habían determinado un plan. La realidad era que Babilonia tenía un plan. Qué pena es que en nuestro tiempo hay agendas paralelas a lo que nosotros en el Evangelio enseñamos. Qué difícil es que los ateos tienen un plan. Qué difícil es que hay inconversos que tienen un plan. Pero qué difícil es que necesitamos tener una generación en el Evangelio que también tenga un plan que involucre el destino profético de su generación para poder establecer el propósito eterno en nuestro tiempo. A mí me preocupa que tantos otros sistemas de la tierra tienen un plan, pero la iglesia ha decidido vivir el resto de su existencia de forma reactiva. ¿Y qué es vivir de forma reactiva? Que reacciono ante la crisis, pero no tengo una intención de adelantármele a la crisis para comenzar a establecer en el contexto profético algo que hoy parece sin sentido, pero que mañana te hará resultados generacionales, por lo cual ellos tenían un plan. ¿Cuál era el plan? El plan consistía en cambiar la mentalidad de una generación. El plan consistía en cambiar el lenguaje de una generación. El plan consistía en cambiar el comportamiento de una generación. La realidad de todo esto es que el plan tendría un resultado a largo plazo. El resultado sería que al pasar el tiempo, aunque ellos no estuvieran gobernando como imperio, donde quiera que esos muchachos estuvieran pensando conforme a su sistema, hablando conforme a su sistema, actuando conforme a su sistema, y lo peor aún, cantando conforme a su sistema, Babilonia estaría siendo perpetuada a través de la reproducción de un comportamiento, a través de una generación que les fue cambiado su forma de pensamiento a través de la influencia de una cultura. ¿Cuál era esta cultura? La Biblia dice en Daniel que era la cultura de Babilonia. ¿De dónde nace esta cultura? Génesis declara que en un momento determinado se levantó un hombre llamado Nimrod que trató de traer un modelo de globalización en la tierra. Nimrod en la Escritura era el padre de la globalización. La Biblia habla de que hubo un imperio llamado Babilonia. Este imperio nace del resultado de un
intento fallido del hombre llegar a tocar la estatura de Dios, creando una estructura, una edificación llamada Babel. Por lo tanto, Dios confunde a Babel, y Babel desde ese entonces se llama el lugar de la confusión, a causa de que Dios frustró los planes de una generación que quiso llegar a la estatura de él, a pasarse del lugar que le correspondía. Se quiso comparar con él y Dios frustró el proyecto de Babel. Y la forma de la cual Dios frustró el proyecto de Babel fue creando una distorsión de lenguaje. Mira el que está a tu lado, porque cuando Babel se estaba edificando, dile al que está a tu lado, todos nos entendíamos. Pero cuando ya no hablaban la misma cosa, pero cuando ya no cantaban la misma cosa, pero cuando ya no se entendía su lenguaje, entonces cesó la edificación y nadie podía construir, porque este le hablaba en un idioma a su compañero, pero el otro le entendía en un idioma diferente. Aquel cantaba en un idioma, el otro lo entendía en otro idioma. El punto central es que Babel se convierte en la cuna de la globalización, en la madre de las civilizaciones de la tierra, y como resultado ellos deciden perpetuar una cultura llamada la cultura de Babilonia. ¿Dónde aparece el primer problema en este asunto? Que estos jóvenes que estaban acá representaban una generación profética, representaban una generación de relevo, representaban el futuro liderazgo de una generación y de una nación. Babilonia los toma cautivos. Ellos provenían de una cultura monoteísta, lo cual implica que tenían un solo Dios, lo cual implica que estaban gobernados por un pensamiento de adoración y de devoción que no estaba mezclado con la idolatría. Pero cuando Babilonia trata de influenciarlo, Babilonia le secuestra la mentalidad, Babilonia lo lleva a tratar de practicar una cultura que no era monoteísta, sino politeísta, que tenía multiplicidad de dioses. Y ahora la idea que estaba en pie en Nabucodonosor incluía levantar una estatua. La intención de la estatua era que todo el que pasara frente a la estatua la adorara. Porque cuando usted logra cautivar la adoración de un pueblo, usted estará comprometiendo el legado generacional de esos que están allí postrando sus rodillas delante de un sistema falso. Por lo cual a Nabucodonosor se le ocurre levantar una estatua. La estatua tenía 6 reinos representados, tenía pies de barro, tenía metales en algunas partes del cuerpo, tenía la cabeza del oro. En la estatua estaba representado el reino de Babilonia. En la estatua estaba representado el reino medo-persa. En la estatua estaba representado el reino de Grecia. En la estatua estaba representado el reino de Roma. En la estatua estaba representado el reino del anticristo. Pero lo único que no estaba representado en la estatua